tienes una cita presencial con tu preparación académica. Más de 80 conferencias. Con los profesionales de la salud visual de América Latina. Contamos con todas las normas de bioseguridad requeridas por el Ministerio de Salud. Con los negocios. En una gran muestra comercial en donde encontrarás todo para tu negocio y tus pacientes. Recuerda que tenemos aforo controlado. Así que asegura tu cupo realizando el pago en www.franjafeopto2021.com, botón inscripciones. Enfrentando eficazmente la era digital. Te esperamos noviembre 18 y 19 en Corferias, Bogotá, Colombia. Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos, les habla el doctor Juan Valle en otra sesión fabulosa de iCaps Franja Ocular. Hoy les tenemos un programa extraordinario con nada más y nada menos que nuestro doctor y profesor de segmento anterior y córnea y cirugía refractiva del Hospital Dr. Elías Santana. Me complace presentar al doctor Joaquín Lora Hernández, que nos tiene hoy una secuencia de casos de patologías de la superficie ocular, manejo y estudios realizados en el hospital sobre estos problemas. Con ustedes, el doctor Lora Hernández. Sea bienvenido. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muchas gracias, doctor Juan Valle. Para mí es un alto honor poder compartir un poquito el día de hoy lo que es mi experiencia en el manejo de tumores de superficie ocular. Y yo quiero compartir con usted, empezar compartiendo con ustedes lo que para mí fue un gran avance en el año 2020 en la República Dominicana, donde por primera vez se presentó 138 casos de tumores de superficie ocular, y esto fue publicado en una revista indexada. Básicamente, ¿qué aporta este estudio? Es un registro adecuado, nos permite un mejor control de la patología del cáncer y mejores programas, por ende, de salud pública apoyándolo en esto. ¿Qué aporta? 63% de los tumores benignos, 24% de los tumores malignos. Esta es la forma de distribución entre las lesiones benignas, premalignas y malignas desde el 2010 al 2018 en diferentes centros de salud. Otro de los estudios, y este lo realizamos ya en nuestro hospital hace algunos años, entre el 2001 y el 2002, básicamente son tumores malignos y premalignos. Benignos 80%, benignos 80% y malignos 20%. También no podemos dejar de comentar el trabajo de la doctora Carol Shields, donde ella presenta 5,000 tumores consecutivos, donde compara tumores benignos y tumores malignos. 52% son benignos, 30% son tumores malignos. ¿Qué diagnósticos específicos? El NESO son las principales 3 malignidades oculares para un 14%, melanoma en un 12%, linfoma en un 7%. La tercera parte son tumores de la conjuntiva. Los precursores y simuladores son papiloma, nevo, melanosis primaria adquirida, hiperplasia linfoide reactiva benigna. 38%, o sea, un tercio también es tumor de la conjuntiva. Y en los tumores conjuntivales podemos tener el origen epitelial, origen melanocítico o el origen linfoide. Específicamente hablando del NESO, de la neoplasia escamosa de la superficie ocular no invasiva, el 95% afecta el limbo nasal o temporal. Puede presentarse como una masa gelatinosa papiliforme con vascularización difusa, uni o bilateral. 10% pueden tener cambios de tipo leucoplasia, y en la mayoría de estas lesiones tiñen con rosa de bengala o azul de metileno. También podemos encontrarnos un grupo de lesiones distintas que son lesiones corneales. Estas son lesiones grises opalescentes de bordes fimbrados que generalmente provienen del limbo. Podemos encontrar cambios en OCT básicamente con una hiperplasia importante del epitelio,
y podemos ver que tiñen con rosa de Bengala, polisamina verde, vascularización que viene desde el limbo y una por retroiluminación se mira como una masa papilomatosa. Cuando miramos el estudio histopatológico, las características de esta lesión básicamente nos lleva a una lesión premaligna de toda la superficie. Se observan fragmentos de conjuntiva que constituyen una neoformación epitelial limítrofe. Esto es una displasia conjuntival con daño elastótico. El carcinoma escamoso de conjuntiva es una masa carnosa vascularizada, generalmente acompañada de vasos nutricios, leucoplasia, puede o no tener pigmento, puede ser extenso y en la mayoría de los casos invade. Otra forma, este caso específicamente es muy lamentable porque el paciente no sobrevivió los 5 años del diagnóstico del tumor y él tuvo un carcinoma escamoso pero invasivo en la conjuntiva, como podemos mirar abajo en el VM y en el estudio de la histopatología. Y lo lamentable de este caso es que él fue un obrero recolector de cacao y se operó en su región en 3 ocasiones con el diagnóstico de pterigium recidivante. Esta es otra paciente con un neso invasivo. Este es menos común. El NIC puede ser un precursor. Hay una invasión de la porción conjuntival rompe-Bowman. Hay una mayor elevación en estas lesiones y puede haber una invasión del 2 al 13%, teniendo una mortalidad hasta un 8% y la posibilidad de metástasis de un 1%. 90% se presentan como una masa carnosa vascularizada. La edad común es alrededor de 70 años en promedio, siendo el 81% masculinos. Si el paciente es joven y tiene una lesión de este tipo, debemos de considerar la inmunosupresión como HIV o trasplante de órganos. También factores de riesgo son xeroderma pigmentoso y el hecho de ser fumador. La inmunosupresión es un factor que es posible encontrar asociado a los tumores. Encontramos un tumor que medía más de 10 milímetros con un grosor de más de 1 milímetro. Lesiones pigmentadas, tiene una probabilidad importante de ser una neoplasia escamosa de la superficie y es probable que sea un paciente con inmunosupresión. Hay una serie de variantes atípicas. Estas variantes atípicas pueden presentarse como una neoplasia escamosa de la conjuntiva, pigmentada o con leucoplasia. La exposición solar es un factor importante, queratinización, el hecho de tener piel oscura. Y queremos ver un reporte de 8 casos de lesiones de este tipo que fueron tratados favorablemente con interferón 2-alfa, con muy buena resolución. El hecho de trasplante de órganos, de nuevo en este tipo de lesiones, por el hecho de tener la inmunosupresión asociada. Entonces, la neoplasia escamosa de la superficie puede ser una lesión pequeña, puede ser una lesión moderada, como vemos arriba a la derecha, más grande, como vemos abajo a la izquierda, o una lesión gigante, como este caso que hemos visto de la enfermera que salió ahí. El neso en pacientes con pterigium, este es un punto importante que debemos de tomar en cuenta y llevarnos a la casa. Un 11% de los pacientes que fueron sometidos a cirugía de pterigium tuvieron cambios importantes, ya sea malignos o premalignos. Y en otra serie, en nuestro hospital, donde se hizo una correlación del OCT del segmento anterior con los resultados histopatológicos de cirugía de pterigium, este 11% se elevó a un 21%, siendo importante que 66% de las lesiones que se encontraron, o sea, 4 pacientes, no se sospechaban las lesiones premalignas. Entonces, es bien importante tener en cuenta que en alrededor del 20% de los pacientes
que hacemos estudio histopatológico encontramos algún tipo de lesión, ya sea que tuviéramos sospecha prequirúrgica o que no tuviéramos ningún tipo de sospecha directamente. Entonces, cosas que debemos de buscar cuando tengamos cualquier lesión tipo pingüécula o tipo pterígeo, debemos de buscar probabilidad de queratosis actínica, como el diagnóstico diferencial, queratosis actínica, papiloma escamoso, episcleritis, pero debemos hacer una tinción adecuada y un estudio de OCT. Otra de las cosas que podemos hacer es la citología de exfoliación, donde tomamos una muestra con un cepillo y estas células las analizamos directamente en el microscopio y podemos ver células con atipia. Esto nos va a permitir la ventaja de ser muy económica, fácil de realizar y nos va a dar una muy buena idea, aunque no es una muestra muy popular. La biomicroscopía por ultrasonido es una posibilidad que se puede utilizar sobre todo en lesiones pigmentadas y gruesas. Tiene menor resolución que un OCT y un OCT de segmento anterior tiene imágenes de alta resolución, es fácil de usar y de no contacto y nos da una alta especificidad para este tipo de lesiones. Otro de los trabajos que se hizo algunos años atrás fue el uso de interferón 2 alfa subconjuntival, donde comprobó, este trabajo se ha hecho en más de una ocasión, donde comprobó una menor resolución con el uso de interferón 2 alfa, de una menor resolución, menor tiempo de resolución de la lesión. Esta es la manera como se utilizaron las diferentes formulaciones, tanto de interferón 5-fluoracilo como mitomicina C, y el resultado con el interferón fue el de mínimos efectos secundarios y mejor resolución. El neso no invasivo, el tratamiento debe de ser quirúrgico, básicamente con la técnica no touch, manejo médico asociado, se puede hacer radioterapia, terapia fotodinámica, pero sobre todo lo más común es la quimioterapia tópica y el uso de inmunomoduladores. La técnica no touch básicamente es tratar de tocar lo menos posible la lesión, poder hacer crioterapia, cierres, aquí hay un esquemita de cómo se hace para sacar toda la lesión con los márgenes extensos, y el tratamiento quirúrgico nos disminuye la probabilidad de recidiva, sobre todo si tenemos márgenes negativos. Las complicaciones son deficiencia de célula de limbo. En caso de tumores muy extensos, debemos de empezar inyectando medicamentos con interferón 2 alfa o mitomicina C. La terapia tópica inyectada puede ser utilizada como primer línea de tratamiento. El tratamiento más efectivo de primera instancia es la mitomicina C, aunque tiene más complicaciones que tratamiento con interferón 2 alfa. En cuanto a los tumores melanocíticos, ya no tenemos mucho tiempo, pero histológicamente lo más común es el nevo compuesto, donde anda alrededor de un 70-80%. La posibilidad de transformación maligna es de 1 en 150.000. Este es otro de los ejemplos. Y básicamente puede ir desde un nevo melanocítico de unión. En la segunda o tercera década de la vida puede cambiar hacia un nevo compuesto y en la tercera, cuarta década de la vida es más bien un nevo subepitelial. Esta es la forma si encontramos quistes presentes en un 65%, el 85% de estas lesiones pueden ser pigmentadas, el 15% no pigmentadas. No todas las lesiones que tienen quistes nos hablan de que son tumorales, pueden haber lesiones tipo linfangiectasia que tengan quistes también. Pero nos llama mucho la atención los nevos gigantes, que son pobremente circunscritos, multiquísticos, típicamente miden más de 10 milímetros, son multinodulares, tienen márgenes irregulares. Y aquí la mnemotecnia de Catch Melanoma, Children Age, Thickness, Cystic y Hemorrhage es la parte de la mnemotecnia. Básicamente, 65% de los pigmentados es marrón, 19% bronceado,
y la conjuntiva vulvar es afectada en el 72% y el limbo en 48%. Una histopatología de los quistes, esto es una lesión de leucoplaquia por delante de una lesión melanocítica, y así es como se ve con cambios en el OCT en la lesión de leucoplaquia. La melanosis primaria adquirida, ya entrando directamente en el limbo, un nevo conjuntival parcialmente pigmentado de color salmón con bordes irregulares, y este es el manejo en sentido general de cómo dividirlo, de cómo manejarlo. La melanosis adquirida primaria sin atipia, observación, con atipia, excisión y crioterapia y quimioterapia coadyuvante, y ya melanoma maligno, excisión con crioterapia, membrana amniótica y quimioterapia coadyuvante. Para no olvidar, siempre pensar en la posibilidad de malignidad ante toda lesión conjuntival, realizar un OCT de segmento anterior, tinción con rosa de bengala, seguir las lesiones con fotografía de segmento anterior y con OCT, y efectuar biopsia en todos los casos de pterígeno. Señores, un grato placer haber compartido con ustedes y muchas gracias. Excelente. No te salgas de tu pantalla todavía, que quería conversar contigo porque has presentado una serie de imágenes y una conferencia muy completa sobre estas lesiones que son neoplasias de la superficie ocular. Y si tú puedes encontrar aquella donde tenías varios niveles del neso, que aparecía leve, moderado y grande, que mencionaste la enfermera, porque yo quisiera que tú le explicaras, digamos que yo soy un residente de primer año, qué es lo que uno debe de buscar y qué es lo que hace que pienses que una lesión es maligna y cuáles tú descartas como una lesión que no es maligna. Y como tienes ahí los 4 niveles de la condición. Así es. Vamos a buscarla por acá. Mira, aquí, es. Básicamente, aquí la más inofensiva, la que menos nos llama la atención, es la que está arriba a la izquierda, porque se ve una lesión pequeña, sin mucho cambio, pero mira cómo tiene toda la parte vascular alrededor y tiene leucoplaquia en la superficie. Si nosotros hacemos un OCT, vamos a encontrar cambios marcados en el epitelio en esa pequeña lesión, inclusive si no tuviera leucoplaquia. Y también si teñimos con rosa de bengala, vamos a encontrar una tinción marcada, y eso nos va a favorecer grandemente en pensar en una lesión tumoral. Arriba a la derecha tenemos ese patrón gelatinoso, polipoide, con cambio vascular, con algo de lesión pigmentada y un gran patrón vascular. Eso definitivamente llama la atención, eso no es normal. Ahí no hay que pensar en posibilidad de que sea benigno. Entonces, lo que se saque de ahí, mandarlo a estudiar. Y ya las lesiones más grandes, ahí lo que nos preocupa es que rompa Bowman e invada, porque hay un porcentaje importante de personas, tanto grande como la lesión gigante, de que pueda invadir. Y como salía en esta lesión anterior, desafortunadamente, pasa en algunas ocasiones desapercibido y pensamos que es simplemente un pterígeno, como en esa lesión. Ese paciente que está arriba a la derecha ya lo habían operado en 4 ocasiones como pterígeno recidivante. Lo tenían con mucho esteroide, pero dejamos de ver los cambios de pigmento, la necrosis de esclera, todo el cambio de patrón vascular, la invasión en la córnea. Y evidentemente, haciendo estudios tan sencillos como un VM, se puede mirar que esa lesión está invadiendo todo lo que es la... Entonces, siguiendo este razonamiento, porque está fabuloso. A ver, estos vasitos que parecen tirabuzones, le dicen en inglés corkscrew, que es el tirabuzón, que es el rabito de puerco, como dirían. Para mí son el apellido. Cuando ves esto ya deja de ser cualquier cosa, pingüécula, lesión, nevo, todo lo demás, porque es probable que sea un neso. Pero entonces pasa lo siguiente, que es lo que estás ilustrando y se ve muy bien en este caso, que muchas veces uno se concentra tanto en la lesión conjuntival, como lo ves allí, con esta esclera desnuda y con esta lesión de superficie, y se nos olvida
que esto camina sobre la superficie corneal y a veces camina como un ligero panus, como una membrana que ni siquiera vascularización tiene. Y el cirujano que va con su idea de que va a cortar el tumor, corta el tumor, quizás le da crío a la bacenta, pero se le olvida que las células malignas están creciendo sobre el epitelio corneal. Y ahí la importancia de buscar estas lesiones corneales y si necesario, la recomendación es que la traten con alcohol o con fenol, algo que pueda eliminar por completo la lesión sobre y pensar que no se puede solamente dar el tratamiento quirúrgico, sino que hay que acompañarlo de la quimioterapia. Efectivamente. Sí, porque hay un gran número de casos donde quedan células que simplemente no vemos, se escapan al ojo y lo que hacemos con la cirugía es sembrar estas células para multiplicarlas. Entonces, por eso es que se recomienda la quimioterapia como coayudante y poder acabar de matar las células que quedan ahí y siempre seguir el paciente muy de cerca. Yo he escuchado la conferencia de Carol Karp y tú que tienes una OCT lindísima allí que revela la invasión. Hoy día, desde que se ve una lesión de esta en la clínica de Carol, la OCT de segmento anterior es obligatoria. Y la verdad es que, mira qué caso que por arriba pareciera una esclera desnuda, pero en la profundidad tiene toda una invasión del globo ocular, traspasando la esclera y entrando al cuerpo ciliar. Excelente. Sí. Entonces, volvamos ahora con otro caso que tienes allí en tu conferencia, que es las lesiones pigmentadas. Porque ya sabemos diferenciar de las que son pingüéculas benignas, que por cierto el mensaje a García que hay que tener es que una lesión, aunque parezca benigna, tiene que ser enviada a patología. Porque muchas de las sorpresas que tenemos es por esa razón. Bueno, las lesiones pigmentadas, el catch que mencionaste, yo creo que tú debes de aclarar qué significa, porque es la clave para la distinción de lo que es benigno y aquellos casos que ameritan atención, por ejemplo. Así es. Listo. Aquí está. Básicamente, estas son diferentes tipos de lesiones donde podemos apoyarnos. En este caso, en el OCT o en el VM, en los dos se mira muy bien la parte de los quistes. Las dos imágenes, perdón, son de VM. Ahí no hay lesión de OCT. Aquí sí hay lesión, imagen de OCT, pero estos no son quistes tumorales, sino estos son quistes en una linfangiectasia. Entonces, donde decía la parte de catch, tiene que ver con la edad del paciente en la edad de presentación. Un paciente de mayor edad tiene más probabilidad de ser un melanoma. La parte de la base de la lesión y el grosor, la altura de la lesión, si la base mide más de 10 milímetros y es grande en altura, es mayor probabilidad también de ser un tumor tipo melanoma. El hecho de que no tenga quistes en su estroma, en su defecto, la falta de quistes también aumenta la probabilidad de ser melanoma. Y el hecho de que se sume a estos cambios que tenemos aquí alguna forma de hemorragia también incrementa la probabilidad de ser melanoma, y de ahí es donde vienen las siglas de la parte de catch. Children, thickness, cystic y hemorrhage. Fantástico. La verdad que en el trópico, que es donde vivimos, estas lesiones de la superficie ocular toman mucha importancia, y era hace una época en la historia que lo más que teníamos para tratar esto era crioterapia o betaterapia con la prueba de strontium, pero hoy día lo que has mencionado sobre la quimioterapia es sumamente interesante. Yo quisiera que tú recalcaras para lo que ha hecho el interferón en ese sentido. Sí. Bueno, hasta hace unos años teníamos mucha disponibilidad de interferón económico en nuestro medio en República Dominicana. Lamentablemente, en este momento nada más tenemos 5-fluoracilo y mitomicina C. Pero básicamente el interferón lo que hace es quitar la lesión en menos tiempo con mucho menos efectos secundarios. La segunda mejor alternativa es la mitomicina C, que pone muy rojo el ojo, y por eso hay que hacer ciclos cortos de una semana con el medicamento y unas semanas sin el medicamento.
e irlo variando y alterando, pero funciona bastante bien en los casos que responde. Y lo siguiente es el 5-fluoracilo, que en mi experiencia funciona mejor inyectado que tópico. Magnífico. Doctor Lora, gracias. Ha sido una presentación fabulosa. Qué buena sesión nos has dado. Te lo agradezco en el alma. He aprendido y sé que muchos han aprendido y de eso se trata ICAPS. Y me despido. Si tienes algún mensaje, este es el momento. Excelente. Pues yo insistir de nuevo en que todo tejido que sacamos del ojo tiene que ser visto bajo el microscopio. No se vale decir esto es un tejido sano y no mandarlo a patología, porque se nos puede escapar hasta un 20% de patología maligna o premaligna. Y para mí ha sido un alto honor poder compartir esta experiencia con ustedes. Gracias. Don Juan, encantado. Gracias mil. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Muy buenas, bienvenidos a nuestro segmento Foro de Residentes. Mi nombre es María Gabriela González, residente de tercer año del Hospital Dr. Elías Santana. Antes de dar inicio a este gran segmento, quiero agradecer al doctor Joaquín Lora por su excelente presentación. Gracias, doctor, por su disposición a enseñarnos, por siempre transmitir esa confianza necesaria para ser mejores con nuestros pacientes. Gracias de verdad por su entrega, todo el tiempo que le dedica a la enseñanza. Es un privilegio contar con usted el día de hoy y todos los días que lo podemos tener acá. Esperamos poder seguir teniendo la dicha de escucharlo y gracias, doctor Valle, por su excelente intervención que siempre trae esos tips para mejorar nuestro conocimiento y mejorar nuestro desempeño con nuestros pacientes. El día de hoy tenemos nuevamente el gran honor de contar con la participación de la doctora Odette Guzmán, fellow de segundo año del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva de nuestro hospital, que siempre nos sorprende con excelentes presentaciones. Hoy nos trae una presentación muy interesante, con un nombre muy interesante, que se llama Extreme Makeover Cornea Edition. Vamos a ver, adelante, doctora Guzmán. Ya, arrancamos, ¿verdad? Perfecto, entonces, bueno, pues muy buenas tardes. Súper contenta de compartir el día con mi gran maestro, con el doctor Lora, que como bien menciona María Gaby, siempre tiene bastante disposición con nosotros para enseñarnos, para darnos paz, transmitirnos una paz increíble en ese quirófano y alentarnos a que siempre podemos hacer más de lo que pensamos. Igual, encantada de compartir también, doctor, con usted en la tarde del día de hoy y pues no podemos despedir el turno de córnea sin un caso sumamente interesante que nos llena realmente de mucha felicidad por los resultados obtenidos. Entonces, lo quisimos titular como un Extreme Makeover, versión el Team Córnea del Hospital Dr. Elías Santana. Entonces, comenzamos hablando de una femenina de 27 años que deseaba mejorar su apariencia. Eso fue lo único que describió al momento de su consulta y dentro de sus antecedentes, ella mencionaba un trauma que tuvo. Ella lo describía como contuso, pero realmente al momento quirúrgico nos dimos cuenta que fue un trauma penetrante con un clavo y tenía 15 años de evolución. Luego de esto nos pasamos inmediatamente a su evaluación oftalmológica y nos dimos cuenta que era una paciente que para su ojo derecho no se le podían valorar pupilas, tenía una agudeza visual simplemente de percepción de luz sumamente pobre, la refracción era completamente imposible por la opacidad de medios. Y a pesar de todo, no se sentía como un ojo hipertenso ni hipotenso, al contrario. También tenía una evaluación para el ojo izquierdo completamente normal. Sí, vemos acá una miopía de -2 que corregía bastante bien con los lentes. Luego nos fuimos a la biomicroscopía, evaluando su segmento anterior y nos encontramos con esta primera lesión. Nos damos cuenta que es una lesión con bordes definidos, tenemos a la retroiluminación veíamos cómo había una translucidez de la pared de la tumoración que está presente acá, que había cierta invasión a la córnea, pero no por completo, y sí teníamos una cámara anterior con estructuras que lamentándolo mucho no podían ser valoradas porque no había una cámara anterior per se. Nos topamos con este hallazgo acá.
que era toda la parte definida de la lesión, lo cual a nosotros nos ayudaba bastante porque nos daba una luz en ese abordaje que pudiésemos tener con la paciente. Igual, como mencionaba el doctor Lora, ver la tramada vascular que tiene, ver los bordes que tiene, el tiempo de evolución, son datos importantes para saber a qué nos estamos enfrentando. Luego de esto, pasamos a su ojo contralateral sin ningún tipo de hallazgo patológico aparente. Y pues entonces nos pasamos ya al fondo de ojo. Su fondo de ojo para el ojo izquierdo sí presentaba una copa disco que nos alarmaba un poco, y el resto de su retina sin ningún tipo de hallazgo aparente. Entonces aquí nos preguntamos, bueno, tenemos varias opciones con la paciente, tenemos varios elementos que estudiar en ella. ¿Cuáles son los estudios que vamos a indicar? ¿De qué nos vamos a auxiliar para poder armar entonces ya un caso definitivo con esta paciente? Lo primero que hicimos fue un VM, ya que lo más importante en este tipo de lesiones de superficie, como se mencionaba, era siempre las imágenes que nos dejen saber si hay o no una infiltración de la lesión en los tejidos adyacentes, que nos deje quizás ver hasta dónde son los límites de la lesión, y pues eso también nos va a ayudar bastante a orientarnos frente al caso. En el caso de esta paciente, pues tuvimos que realizar una ultrabiomicroscopía ultrasónica por el tamaño de la lesión, ya que muchas veces la penetrancia del OCT del segmento anterior no es tanta y se pierde en la misma lesión. Entonces, aquí nos dimos cuenta que teníamos un quiste, o sea, eran paredes definidas, eran densas, teníamos una apertura aquí que nosotros en ese momento nos imaginábamos que era la esclera, por eso fue que ya le cambiamos el nombre al trauma, porque definitivamente era un trauma penetrante, y pues asumimos que a partir de esta apertura que había en la esclera, pues se había formado este quiste. Igual teníamos una cámara anterior con bastante desorganización de las estructuras, y pues también teníamos que ver cómo estaba todo el polo posterior. Aquí nos encontramos con una ecografía modo B del paciente, donde se describía un paciente fáquico, vítreo con opacidades leves y aloides posterior totalmente desprendida, y una retina que lucía sobrelevada y engrosada, y una coroides que se encontraba aplicada, que realmente pues se corresponde con el cuadro clínico descrito por la paciente y el tiempo de evolución de ese trauma inicial. Aparte de esto, también hicimos tomografía de coherencia óptica tanto de nervios como de retina para el ojo contralateral, y nos dimos cuenta que la paciente tenía nervios realmente aumentados de tamaño, pero con fibras nerviosas conservadas para ella. También una mácula sin ningún tipo de alteraciones, por lo que nos dedicamos definitivamente a crear un plan, una estrategia para esta paciente. Queríamos satisfacer los deseos de verse mejor estéticamente, una paciente joven que quiere quizás salir, andar con sus amigos, etcétera, etcétera, y no tenemos por qué condenarlo inicialmente a hacer un procedimiento quizás invasivo y definitivo. Entonces, diagnósticos diferenciales que nos propusimos antes de abordar la paciente. Comenzamos con el quiste de inclusión. Esto lo vamos a definir como lesiones de pared fina con un contenido líquido que es claro o turbio, y podemos verlo en la retroiluminación al momento de la biomicroscopía, que tienen un doble recubrimiento de epitelio. Esto es muy importante porque va a dar esa imagen densa en las imágenes de OCT, por ejemplo, como vimos anteriormente. También nos planteamos la posibilidad de un linfoma conjuntival que puede aparecer de nuevo o ser una extensión de un linfoma orbitario, o inclusive de una extensión de un linfoma sistémico. Sin embargo, por el antecedente que teníamos, ya sabíamos que definitivamente no se compartía la idea con el antecedente de la paciente. El quiste dermoide, que también podía ser una posibilidad en esta paciente, se define como un coristoma de elementos térmicos cubiertos de epitelio dérmico también estratificado. Sin embargo, es más frecuente en la infancia temprana y también en el limbo inferotemporal. Las características de superficie de la lesión tampoco se compartían del todo con la lesión que nosotros teníamos al frente nuestro, pero de todas maneras siempre es bueno pensar en todos los diagnósticos diferenciales. Aparte de esto, también pensamos en un melanoma conjuntival amelanocítico, no podemos dejar de lado
todas las lesiones que también son de origen maligno, así que nos planteamos la posibilidad de encontrarnos frente a uno de estos y este puede aparecer asociado a melanosis adquirida primaria, sin pigmento y son pacientes que tienen muy pobre pronóstico. Definitivamente, nos quedamos con el diagnóstico de que fuese un quiste de inclusión por el antecedente que había y aquí sí nos planteamos cuál sería el mejor manejo para esta paciente. Inicialmente propusimos la resección de este quiste conjuntival y la colocación de un parche escleral. Así que entramos... Espérate un segundo, no la hagas correr. Porque yo sé lo que va a pasar, no porque estuve ahí, sino porque tuve un caso idéntico a ello. Pero hay una posibilidad que yo sé que tú no has mencionado. Cuéntame. Sí? No, tú sabes que hay un caso famoso en el que un capataz de una finca de ganadería es corneado por un toro. Y sí, fue un trauma muy parecido a este. El tema es que en el caso de él, a diferencia de este, el cristalino desapareció y se le prolapsó a través de una ruptura en la inserción del recto interno y la esclera a un espacio igual, idéntico a este. El cristalino, pero tú me dices que el cristalino está en su lugar. Sí, por imágenes, por descripción de imágenes, el cristalino se encontraba en su posición original. Pero el trauma parece que fue como en diagonal. El diagnóstico a incluir es ruptura de esclera. Sí. Post-trauma, ruptura, pero así como dice la paciente, no porque le penetró, sino porque rompe debido a la fuerza del impacto que tuvo. Y entonces crea una fuga que termina siendo no un quiste. Ella lo que tiene es una bula filtrante ahora mismo. A ver, ¿qué encontraste? Bueno, pues entramos a cirugía. En este momento me pude dedicar a ser cirujana principal de mano en este momento de mi fellow superior. Fue una cirugía que realicé durante mi primer año del fellow. Él fue mis segundas manos. Definitivamente procedimos a la disección de las paredes del quiste. Si vemos, inicialmente lo que hicimos fue crear una apertura donde vimos aquí, como usted dice, esta disrupción de la esclera. Nos dedicamos posteriormente a hacer una disección también de las paredes del quiste respecto a la conjuntiva. Necesitábamos conservar la conjuntiva para nuestro plan posterior, que era la colocación del parche. Esta resección de las paredes del quiste en sí debe ser sumamente cuidadosa, porque aunque tenemos una idea por imágenes diagnósticas, pues no sabemos qué más esté involucrado, si están fibrosadas las bases del quiste o inclusive alguna de las paredes hacia la conjuntiva. Y pues nuestro deseo es conservar la mayor cantidad de tejido sano. Luego de esto, pues procedimos a eliminar la base de estas paredes con mucho cuidado. Igual, viendo aquí el tamaño de la ruptura que hubo en la esclera, y una vez que hicimos esto, pues entonces procedimos a la colocación del parche. Medimos con nuestro caliper para tomar el tamaño del parche, que luego fue inclusive acortado un poco más para que quedara justo en el área del defecto, y pues nos propusimos ya pasar a la sutura del mismo. Luego de que suturamos este parche, también tratamos de hacer suturas lo suficientemente tensas en puntos específicos para no traumatizar la esclera basal de la paciente, ya que tenía mucho tiempo de evolución el trauma, y pues también para no traumatizar el tejido corneal también restante. Luego de esto, pues nos fuimos entonces con la conjuntiva, manejando la misma, haciendo aposición de los bordes, y como ya teníamos una conjuntiva bastante elástica, nos dimos pues el lujo de amoldarla al ojo de la paciente. Entonces, hicimos suturas corridas también a ambos lados, dejamos completamente limpia el área y colocamos un lente de contacto al finalizar la cirugía para verla entonces en sus seguimientos postquirúrgicos. Luego de aquí, entonces nos encontramos con un diagnóstico definitivo, que es un quiste de inclusión conjuntival epitelial que era secundario a la perforación escleral, como bien mencionaba también el doctor Valle. Luego de esto, pues
pues entonces vimos a nuestra paciente en el primer día postquirúrgico que tenía un aspecto sumamente pues bueno para nosotros, para mí en este caso que fui su cirujana, eran bastante satisfactorios para el primer día. A la primera semana ya veíamos también cómo había una cicatrización bastante importante de la conjuntiva. Procedimos también a eliminar algunas de las suturas para evitar incomodidades en la paciente y luego de esto pues entonces también hicimos fotografías desde otros ángulos. Ya había una imagen mucho más armónica del ojo, no en su totalidad vamos a decir que era perfecta, pero era mucho mejor de lo que nos habíamos encontrado inicialmente y pues cumplía con lo que nosotros teníamos preparado para la misma. Luego, hablamos de la posibilidad de colocar un lente de contacto que fuese similar a las características de su ojo contralateral, pero nos encontramos frente a una paciente de muy escasos recursos, por lo que nos dimos la tarea de encontrar este lente de contacto y guardarlo para su siguiente visita. Entonces, nuestro final cut para esta paciente fue el siguiente. Adaptamos el lente de contacto. La paciente fue como una de las experiencias más bonitas de todas las que he coleccionado en el hospital, porque fue la primera vez que ella pudo ver su ojo en el espejo sin sentir esa diferencia. Al contrario, la paciente comenzó a llorar junto con nosotros porque no esperaba que nosotros le guardáramos dicha sorpresa. Ella no contaba con los recursos para comprar el lente de contacto y pues iba a imaginarse todo menos esto. Luego, pues entonces podemos ver la gran diferencia que existía entre su pre y su postquirúrgico y a fin de cuentas, pues tenemos una paciente sumamente feliz que pues ya se reintegra de manera rutinaria a su vida normal y pues que quizás ahora comience a tener una vida algo diferente, ¿por qué no? Simplemente con nosotros brindarle la oportunidad y crear un abordaje correcto para ella. Así que les agradezco muchísimo la oportunidad de participar, la oportunidad al departamento también por confiar en nuestro trabajo y seguir mejorando cada día, seguir brindándole esas posibilidades a los pacientes y haciéndolos felices definitivamente. Doctora Guzmán, siga compartiendo, no lo quite. Okay, presentación fabulosa, te felicito, gracias, pero esto va acompañado de una anécdota ahora, de una historia. ¿Recuerdas que te dije que había tenido este caso del capataz de una finca de ganadería, que el toro, el semental lo cornea y le causa la ruptura? El paciente, en aquella ocasión, cerca del año 1990, es llevado al Hospital de la Seguridad Social Salvador Begotier, que es era el principal en la ciudad de Santo Domingo. Y un pasante, un interno, en ese momento dice o me llama y dice que tienen este caso. Yo no era adjunto del Hospital de la Seguridad Social, pero el paciente era el capataz de la finca de mi primo, Francis Valle. Entonces, él me llama y me pide que por favor vaya y ayude con la cirugía. Me acuerdo que tuve que llevar mis bandejas quirúrgicas porque no había de nada en ese momento dedicado a la oftalmología en ese hospital. Y el pasante me pide permiso para acompañarlo. Afortunadamente había un microscopio quirúrgico. Y efectivamente, cuando llevamos al paciente a cirugía, que tenía esta misma imagen, si quieres la pones otra vez, de este quiste en el lado nasal. Pon la foto que tenías allí antes y después. ¿La tienes ahí? Sí, aquí mismo se la tengo. Ajá. Y vemos esta lesión quística que está allí, pero a diferencia de su caso, el ojo estaba afáquico. Lo que estaba en el quiste era el cristalino. Era el cristalino. El tema es que lo llevamos a cirugía, hago una disección. Por cierto, que hiciste una disección de un quiste de Tenon característico de una cirugía filtrante o una bula filtrante. Cuando hago la disección, yo le pregunto al pasante que si él había hecho una operación de catarata hasta ese momento. Y él me dice, no, yo nunca he hecho una operación de catarata. Entonces le doy una pinza de 0.3 y le digo, agarra eso que ves allí. Y era el cristalino, obviamente. Y agarra el cristalino, lo levanta. Y efectivamente fue su primera operación de catarata. Ese señor, pasante en ese momento, pasó a ser el candidato al departamento de oftalmología
y fue aceptado como residente de oftalmología del Hospital Dr. Elías Santana, y hoy día se llama el doctor Miguel Ángel López, el jefe del servicio de... El jefe. Eso le transformó la vida. Son unos casos, historias que vale la pena repetir. Gracias, doctora Guzmán. Pues ha sido otra sesión más de ICAPS, Franja Ocular. Les habla el doctor Juan Valle. Acabamos de ver esa maravillosa presentación de la doctora Odette Guzmán y aquellas presentaciones de casos y de tratamientos del doctor Joaquín Lora Hernández, porque de eso se trata Franja Ocular. Queremos que ustedes aprendan, queremos compartir nuestras experiencias y así nos hacemos mejores profesionales, mejores oftalmólogos y de esa forma crecemos, avanzamos en lo que es la tecnología y la ciencia y atendemos mejor a nuestros pacientes. Me despido y los invito a la próxima sesión de ICAPS la siguiente semana, que empezamos con retina. Cambiamos completamente de marco en esta ocasión para iniciar en los conceptos de retina que usted quiere saber. Me despido, gracias. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.